Hoy toca repaso a las últimas lecturas y recomendaciones. Hoy estamos en vísperas de la Madrid Comic Pop-Up, esa feria de cómic que se celebra anualmente y que bueno, yo el año pasado no pude estar, así que pues quería acercarme. Me compré la entrada de fin de semana y mañana voy para allá. Cuando estéis viendo este vídeo ya habrá ocurrido y bueno, pues algunos ya habremos comentado en Instagram, en YouTube, hay muchos canales que lo hacen. ¿Qué tal fue esa feria? Y como me suelo traer bastante material de estos sitios, suelo hacer compras, aprovechando pues que hay firmas o bueno, cosas que ves si se te antojan y ese día, digamos que tienes la cartera flexible, ¿no? Estás ahí on fire. Pues bueno, decidí antes grabar este vídeo de lecturas porque si no se me iba a mezclar todo lo que tengo pendiente recién leído, pendiente de reseñar en YouTube, en vídeo, con lo que iba a comprar en la feria, con lo que he comprado días anteriores y la habitación es pequeña y va a ser un Cristo. Así que he pensado, me grabo este vídeo y me lo quito de en medio. Bueno, vamos con las recomendaciones. El primer cómic que traigo hoy se llama La maldición del petróleo. Os estoy poniendo por aquí imágenes porque ya no lo tengo. Me he deshecho de él, le puse el lacito, patadita y agua a la pop. ¿Por qué? Porque no me ha gustado mucho, simplemente. Voy a entrar más en detalles ahora y bueno, pues antes comentar que bueno, es una publicación de Norma Editorial con el guionista Jean-Pierre Pecot y el dibujante Blanchard, Fred Blanchard. ¿Qué ocurre con Pecot? Bueno, la verdad es que tengo ya bastante comprobado que cuando guioniza junto con su amigo barra compañero Duval, Fred Duval, pues el resultado es bastante bueno. Tengo bastantes cómics europeos de ellos dos y suele ser un buen resultado, al menos un cómic bastante digno, si no es notable o sobresaliente. Pero cuando guioniza él solo, ay amigo, es que naufraga. Yo no sé qué pasa, no sé si tiene buenas ideas, pero no es capaz de terminar de ejecutarlas bien. Pero me ha pasado una vez más. Este año me ha pasado ya 2 o 3 veces con el mismo, así que me estoy planteando no volver a comprar un cómic suyo cuando guionice él solo, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué tenemos aquí? Tenemos La maldición del petróleo, es decir, un cómic documental, un cómic didáctico sobre el petróleo, sobre ese bien escaso y bueno, que es un combustible fósil y que tiene muchísima historia, más de la que nos pensamos. Desde el punto de vista de la información que nos da, de lo que nos cuenta, desde que se descubren los primeros pozos petrolíferos hasta que se empieza a activar esa maquinaria de extracción brutal en diferentes países, sobre todo en Rusia y en Estados Unidos, y empieza una competición por a ver quién va a dominar el mundo hasta llegar pues a guerras mundiales, etcétera, etcétera. La premisa, la verdad es que es súper interesante y por eso compré el cómic. Era un tema del que yo quería conocer algo más. Pero es a la hora de plasmar todo en el cómic cuando no me ha convencido. ¿Por qué? Bueno, digamos que es el formato que han elegido. Esto está vendido como cómic y bueno, realmente lo es, tiene aspecto de cómic, pero la realidad es que a mí me parece más bien un libro ilustrado. Os dejaré por aquí imágenes también del interior. Un libro ilustrado, ¿por qué? Porque yo entiendo que para que una obra sea cómic, o la descripción de cómic es una sucesión de viñetas, ¿no? Que te cuentan algo, que narran. Es decir, hace falta esa interacción entre viñetas, de principio a fin, ya sea en un orden o en otro de la página, para que sea un cómic. Por eso una viñeta cómica que vemos de cuentas de Instagram realmente no es un cómic, es una viñeta cómica.
Me refiero a ese típico dibujo que hace un chiste, hace un meme, pero realmente no hay una narración entre viñetas, entre páginas, no es un arte secuencial, simplemente una imagen estática y un texto. Eso es lo que tenemos en este cómic, una serie de imágenes y un texto narrativo. No hay diálogos, lo que hay es que nos cuenta una voz en tercera persona información sobre el petróleo, pero como decía, no hay esa narración secuencial. Tenemos el típico cartucho de texto, ¿no? Que apoya o que es apoyado por la imagen de fondo, que es la viñeta. Y siempre cuando hablamos, cuando leemos algo sobre ese cartucho narrativo, pues la imagen va sobre eso. Imaginaos que cuenta, pues, empezaron las extracciones de petróleo. Bueno, pues ahí tenemos una imagen, una viñeta de pozos petrolíferos dibujados, pero no tenemos más. Realmente podríamos enterarnos de lo mismo si quitáramos los dibujos, si quitáramos la viñeta y dejáramos solo el texto. Por eso me refiero que aunque se vende como cómic, a mí me parece más un libro ilustrado, con poco texto comparado con un libro ilustrado, pero le falta eso, ¿no? Esa es mi opinión. No sé, otros igual piensan que es un cómic, pero bueno, yo ahí dejo mi opinión. Más allá de eso, si me hubiera gustado cómo lo cuenta y el ritmo, pues vale, ok, no es un cómic, pero me gusta y lo he disfrutado, pero tampoco. Porque creo que se pierde demasiado en ahondar en unos temas que a veces son interesantes, otras veces no. Te lo asocia con costumbres antiguas de que ahí había un centro de rezo. Bueno, yo creo que se lía bastante y digamos que la primera mitad es un poco amena, pero a partir de ese momento, esa mitad, empieza a meterse en teorías de que las guerras mundiales estallaron por el petróleo, que puede ser que sí, puede ser que no. Siempre hay intereses ahí económicos ocultos, ¿no? Pero ahí ya, para mí, que va cuesta abajo y sin frenos. Yo es un cómic que, sin ser desastroso, no lo recomendaría, salvo que de verdad te interese mucho, mucho el tema del petróleo. Respecto al dibujo, yo cuando lo vi digitalmente, cuando vi el anuncio, ¿no?, de que salía y bueno, pues enseñaban fotos, la editorial, pues me pareció bastante atractivo. Creo que luce mejor, pues eso, digitalmente visto en pantalla que cuando lo tienes en la mano. Es un dibujo que puede llamar bastante la atención de primeras, pero luego leído, a mí se me ha hecho súper monótono. Todas las viñetas en ese blanco-negro que se usa una escala de grises como difuminados, se me ha hecho súper monótono. Es un cómic de 112 páginas que cuando iba por la 40 yo ya estaba harto. Así que tengo muchos cómics, el espacio es limitado. Patada y bueno, pues queda en el recuerdo como un cómic más y que lo disfrute el siguiente, que ya lo estará disfrutando. Así que bueno, lo dicho, La maldición del petróleo, Norma Editorial, Pecó Blanchard, son 112 páginas por 22 euros. La edición no está mal, pero bueno, el cómic peca de escaso. Vamos con el siguiente, que a partir de ahora sí que los tengo ya todos porque los he conservado. Kraken de Antonio Segura y Jordi Bernet, dos grandes del cómic español. Esto es historia viva del cómic. Esto es una maravilla. Bueno, viva. El cómic sí, los autores... Antonio Segura ya murió, ya falleció hace años, en la década pasada. No recuerdo exactamente el año, pero fue en la década pasada. Y Jordi Bernet sí que está entre nosotros. Lo que pasa es que no está muy activo, ¿vale? Pero bueno, vamos a la obra. Este Kraken fue publicado, o empezó a ser publicado en 1983. Estamos hablando de prácticamente 40 años. Y sorprende mucho que para la edad que tiene, la verdad es que a mí me ha sorprendido. Me ha sorprendido lo fresco que está, lo actual que puede llegar a estar dentro de lo que cabe. No es un cómic de estos que cojas antiguo, porque yo de los 80 ya lo considero cómic clásico, ¿eh? No me tengo que ir a los 50, 60 o 70. Para mí 80 ya empieza a ser clásico. Pues no es de estos que digas, madre mía, qué mal ha envejecido. Para nada. Tenemos una historia post-apocalíptica donde
donde, bueno, en la ciudad metrópol, pues hay una delincuencia brutal, ahí la policía no puede hacer mucho, los que mandan son los mafiosos, los asesinos, los maleantes, y muchas veces pues utilizan el alcantarillado como vía de escape para ocultar dinero, para fugarse después de un delito, para asesinar gente y dejar los cadáveres. Bueno, pues todo esto lo vamos a ver en Kraken. Lo dicho, en la ciudad de Metropol. Este nombre no es casualidad porque Metropol era el nombre de la revista que fundaron estos maestros junto con otros, de nombre Metropol. Así que le pusieron ese mismo nombre a la ciudad del cómic. Y bueno, pues tenemos a Dante, un personaje de estos carismático, con cierto talento, galán con las mujeres, se las lleva todas de calle. Bueno, pues ese personaje que por otro lado se veía mucho por aquella época. Y el tío no tiene escrúpulos, el tío cuando tiene que disparar, dispara, cuando tiene que salvar a alguien, le salva. Bastante recto de moral, sin meterse en líos, está lleno todo de personas corruptas, en la política, en la policía, pero este no, este tío respeta todo eso. Y bueno, pues es el teniente de una unidad que lo que hace es patrullar con su lancha el alcantarillado. Tenemos un alcantarillado tremendo, grandísimo, que es el subsuelo de la ciudad. Es como si fuera una ciudad bajo tierra. Y bueno, pues vamos a tener una serie de historias cortas, de no más de 8 o 10 páginas, protagonizadas siempre está por ahí por medio el teniente Dante. Y bueno, pues de todo tipo, muy duras, muy crueles, descarnadas. Aquí es difícil que encuentres un final feliz, esto para mal. Es muy realista, recuerdo por ejemplo una historia relacionada con fetos, bastante gore. Al que le guste la batalla y la carnaza, pues lo va a disfrutar bastante. Es mi caso, a mí me gusta un contenido bien adulto. Aquí también vamos a tener bastante sexo. Era la época, ¿no? De mostrar a un personaje femenino despampanante, que todos los tíos la ven, que... Bueno, pues ese estilo, ¿no? Que se ha quedado un poquito añejo, pero que tampoco es muy irrespetuoso y bueno, era lo que se hacía por entonces y hay que mirarlo con la lupa de entonces, no con la de ahora. Y bueno, pues entrando también en el dibujo, tenemos un dibujo de Vernet, vamos a enseñarlo, de Jordi Vernet, que está súper bien. Por ejemplo, bueno, pues aquí, un dibujo en blanco y negro, qué bien que hoy no hay reflejos, donde aprovechamos para ver aquí al Kraken. Por eso se llama el cómic Kraken, ahora cuento por qué. Dibujo bastante chulo, donde o hay luz en blanco o hay ausencia de luz en negro, no tiene grises intermedios ni nada. Un dibujo muy de la época. Bueno, pues sí, el dibujo que hubo en la revista Metropol, el que hubo en 2000 AC en el Reino Unido, pues ese tipo de cómic. Que, a ver, a mí me gusta mucho, pero igual que dije que antes que en el guión no le pesan los años, creo que a mí, en mi opinión, en el dibujo un poquito. Ya a mí se me va haciendo este estilo un poco clásico, pero lo he disfrutado mucho, es un dibujazo, Vernet es una máquina y bueno, pues es que mirad. Mirad. A veces pasa que bueno, al no tener sombras, sino que lo que tiene es falta de iluminación, el negro, pues a mí hoy en día, habiendo visto otras cosas, ya se me queda un poco escaso de profundidad el dibujo. Como que no hay una tercera dimensión, ¿no? Como que todo es plano y es como si fueran, pues eso, en 2 dimensiones, que el dibujo es en 2 dimensiones, obviamente, pero metiendo fondos, metiendo sombras, pues puedes ganar volumen, ¿no? Pero aquí no ocurre, pues porque en la época no se hacía. Aquí tenemos, por ejemplo, pues un pechito. Una chica, pues atractiva, bueno, sexo, lo que... Aquí hay disparos en la cabeza y aquí primero se dispara y luego se pregunta. Bueno, lo que comentaba del Kraken, que me estoy desviando. Esto se llama Kraken porque en las alcantarillas hay un bicharraco que es
una especie de mutación de toda la mierda que va a las alcantarillas desde la ciudad, que eso al final es un organismo vivo, mutado químicamente por todos los productos y toda la mierda que cae, y que se zampa a la gente. Esto es un bicho inmenso que va por ahí persiguiendo por las alcantarillas a la gente y se la zampa. Esto lo vamos a ver al principio de la obra, pero pronto desaparece, hasta casi el final. Desaparece de la obra porque el Kraken no es el protagonista. Aquí el protagonista es el ser humano y lo cabronazo que es. Realmente el monstruo es el ser humano y es lo que te pretende mostrar esta obra. Voy a ver si encuentro pues alguna viñeta que salga bien las alcantarillas. Aquí hay un montón de ratas. Es que el alcantarillado está súper bien plasmado. Todo lleno de suciedad, de agua turbia, tuberías reventadas. Pues aquí lo vamos a ver, por ejemplo. Aquí. Tiene un montón de detalle. Es una maravilla. Da gusto, da gusto. Yo estoy muy contento con este Kraken. De Antonio Segura había leído Hombre, me flipó, me parece una obra maestra del cómic español. Este Kraken para mí no llega a ese nivel, pero está muy bien. Así que súper contento. Bueno, publica DQ Comics o DQ Comics, no sé bien cómo se pronuncia, la verdad. Y son 176 páginas a 20 euros. Creo que está muy bien para la calidad del tomo, para la cantidad de páginas. Muy contento con este Kraken, lo recomiendo mucho si os gusta este tipo de obra ya un poquito clásico y os gusta el cómic español, a la americana, ¿vale? Aunque estemos en Europa, aquí se hacía cómic un poco estilo americano, que es esto. No tiene nada que ver con lo que se hace más hoy en día. Vamos con el siguiente. Más cómic, en este caso americano de verdad. Battlefields de Garth Ennis, esa serie que ya traje en un vídeo anterior de recomendaciones, donde, bueno, pues el primer tomo a mí me gustó mucho, que era sobre unas aviadoras rusas. Este segundo tomo, pues eso, si el primero me gustó, este me ha encantado. Y bueno, pues he leído opiniones por ahí de que es el mejor tomo de la colección, de esta colección de Battlefields, y me lo creo porque esto es una maravilla. Esto la verdad es que, el querido Billy... Qué bueno. ¿Por qué es querido Billy? Bueno, pues Billy es un aviador en la Segunda Guerra Mundial que conoce a una enfermera. A una enfermera que, si no recuerdo mal, se llama Jane. No me acuerdo exactamente el nombre, pero bueno, vamos a poner un nombre. Vamos a llamarla Paca. Conoce a Paca. Bueno, pues cada uno está en su situación diferente, ¿no? En el contexto de la guerra. Y Paca viene de haber sufrido un trauma. Esto lo cuenta en las primeras páginas, no es ningún spoiler. Paca estaba trabajando en un hospital de Singapur, ya he dicho que es enfermera. Y pues Japón entra en Singapur, la invade y arrasa con todo. Y arrasar también significa violar y asesinar. Lo que hacen es llevar a esta cuadrilla de mujeres, ¿no? A estas enfermeras pues a una isla y pues abusan de ellas y al final les dan el paseillo, las fusilan. Con tan buena suerte dentro de la desgracia que Paca, bueno, la mujer sobrevive a los disparos y luego es encontrada por tropas aliadas. Digamos que sobrevive a esa desgracia. Y entonces acumula un rencor hacia los japoneses brutal, desmesurado y que no puede controlar. Y bueno, pues en el contexto de cómo sigue la guerra, pues conoce a Billy. ¿Qué pasa? Que es una pareja que cuando están juntos, pues todo es maravilloso, pues lo típico, ¿no? Un encuentro, sexo, y luego llega un día en el que cada uno se tiene que volver a su trabajo, a su realidad de la guerra, ¿no? Y cuando vuelven a verse, pues ya no son los mismos, porque han seguido viviendo la mierda que supone una guerra, y esa pareja se va deteriorando, y así iterativamente, así cada vez que vuelven al frente, ella al frente de un hospital a curar, y él al frente de guerra con su avión, y eso cada vez pues se va torciendo más la cosa, y bueno, pues lo que nos muestra Ennis de nuevo es el factor humano dentro de una guerra y no tanto los acontecimientos bélicos. Cómo impacta el participar en una guerra o el vivirla de pasada
en la población, en los civiles o incluso en los militares, en los soldados, en cualquier persona que esté alrededor de una guerra. Y es que, buah, es que estos son sentimientos a flor de piel, te muestra perfectamente cómo se sentiría una mujer en esa situación, que por mucho que le digan que la guerra se acaba y que hay que perdonar porque si no la vida no sigue, pues claro, dile tú a una persona que ha vivido eso que perdone, ¿no? Pues va un poco por ahí los tiros. Y bueno, pues el título de Querido Billy es porque le escribe cartas cuando no están juntos, cuando cada uno está en un sitio, pues le escribe cartas, querido Billy, te echo de menos, bla, bla, bla. Y bueno, pues por ahí van los tiros y no voy a desvelar mucho más, tiene sorpresas, una maravilla. A mí esto me ha encantado, esto es un cómic de sobresaliente. Es que qué bien cuenta este hombre las historias. Es que en obras bélicas, Ennis es mi favorito, con diferencia. Este irlandés es la hostia. El dibujo, un dibujo normalito, que cumple, un color plano. Es tan buena la historia que yo solo pido que no me entorpezca a la hora de leer, ¿vale? Así que, de nuevo, como ya dije en otra ocasión, serie súper recomendada. Son 80 páginas, publica Aleta Editorial por solo 10 euros. De momento tenemos publicados, creo que son 7. Yo todavía no tengo todos, pero iré leyendo y iré comprando. Vamos con la siguiente. El Hobbit, de Norma Editorial, edición de lujo. Otra joyita, es que vaya pepinos he leído en las últimas semanas. Esto es un obrazo, vamos. Tremendo. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el relato clásico de Tolkien adaptado a cómic. No tenemos la adaptación de películas. No tenemos nada que sea relacionado con este mundo que no sea la novela original, ese cuento que él escribió para sus hijos y que terminó siendo lo que es hoy en día, un referente y el inicio de un universo brutal, el cual pues yo adoro. Tenemos a Chuck Dixon al guión y a David Wenzel. Tenemos... Esto es una publicación originalmente británica, en HarperCollins. Pero Chuck Dixon es americano. Y Wenzel, pues no estoy seguro si es británico o es estadounidense. Pero bueno, desde luego Chuck Dixon es americano. Aquí no tenemos un tono americano, sino que es más bien... Diría que sí, es... más una obra europea en cuanto a estilo, ¿no? Y bueno, pues vamos a tener... no os voy a descubrir nada con la sinopsis del Hobbit. Ese relato de Bilbo acompañando a una comuna de enanos y un mago para recuperar pues esa montaña que pertenecía a los enanos y que está custodiada por el dragón Smaug, etcétera, etcétera. Bilbo, ya sabéis que se va a encontrar por el camino con Gollum, que le va a robar el anillo, etcétera, etcétera. Vamos, que si no habéis leído el Hobbit a estas alturas, es para mataros. Pero bueno, no todos han leído todo y yo tampoco. Es una adaptación súper fiel. O sea, es que hasta el tono y el ritmo de Tolkien lo tiene este cómic. Un ritmo espeso y lento. Sí, las cosas como son. Ese ritmo espeso y lento que tenemos en El Señor de los Anillos y que todavía lo tenemos aún más en El Hobbit. De hecho, por ejemplo, en la primera viñeta vemos esa frase de en un agujero en el suelo vivía un hobbit. Exactamente el mismo inicio que tiene la novela. Eso es una declaración de intenciones de, oiga, señores lectores, ojo que esto es muy fiel al libro. Y así es porque no se salta nada. Lo que puede hacer es sintetizar pues ciertas tramas dentro de la historia. Obviamente, porque si no saldría un cómic muy extenso. Pero tiene un montón de detalles que fueron exactamente iguales que en la novela. El encuentro con los 3 trolls en el bosque, en las montañas nubladas con los trasgos, el rey trasgo, o sea, es que lo tiene todo. Esto es una maravilla. Esto ha sido un descubrimiento. Yo lo vi por ahí que existía, no tenía muchas referencias y lo compré un poco a la aventura. Ojo que esto es una publicación de 2012, ¿eh? Esto lo publicó Norma ya en 2012 y todavía está disponible
He estado mirando en alguna tienda y en todas pone bajo pedido. Igual está ahí, ¿eh? Igual o lo están descatalogando o todavía no ha salido una nueva edición. Esto tiene ya un montón de ediciones. Pero si os interesa, corred porque no va a estar mucho tiempo. Está también en una edición más normal, creo que es un poco más pequeña, también es en cartoné. Y bueno, no es roja, es una edición blanca con un dibujo de Gandalf con los enanos, más normalita, pero bueno, está disponible. Esa sí está disponible y vale unos 15 euros. Esta, sin embargo, vale, pues creo que eran 25, a ver, sí, 25 euros. 25 euros, 144 páginas. Está muy bien, es una edición de estas de tela como las de Hellboy ADP, que está súper bien, con los grabados en dorado, en relieve, bueno, la bomba. Os voy a enseñar un poquito el dibujo. Mirad, a ver, la primera página donde aparece el señor Bilbo fumándose su pipa de hierbas, que no sabemos exactamente qué tienen esas hierbas, porque siempre está feliz y descansado. Esto es precioso, es un dibujo en acuarela, donde se identifica perfectamente cualquier personaje. Eso sí, no es un aspecto que conozcamos, porque esto fue escrito en 1990, dibujado también, y no había mucha referencia visual en ese año. Las pelis todavía no estaban, no había mucho más que alguna ilustración, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, pues un salón con enanos. Esto mola mucho. Las arañas del bosque negro, esas que envuelven a los enanos en tela. Una maravilla. Y la última que os quiero enseñar es Smaug, porque, joder, es que... O sea, aquí tenemos a Smaug durmiendo y se despierta, ¿vale? Todo súper fiel a la novela. Esto es una joya que todo amante del Señor de los Anillos y del mundo de Tolkien, del Hobbit, tiene que tener. Merece muchísimo la pena, disfruta el dibujo muchísimo, pero sí tened en cuenta que es espeso y tiene bastante texto. Es denso, pero tampoco se hace cuesta arriba. Yo lo he disfrutado muchísimo hasta el final. Bueno, seguimos. Sherlock Holmes Society, volumen 1 de 3. Tengo los otros dos ahí en espera. Un día pasé por casa de mi hermano y me traje los 3. A veces hay que hacer estas cositas para no gastar demasiado y, bueno, pues sabiendo que gente de nuestro alrededor tiene comicazos, pues vamos a tirar de ellos, ¿no? Este es Sherlock Holmes Society que publica Yermo por 24 euros, típico tomo doble de Yermo, 112 páginas. Está bastante bien, al guión Sylvain Courdurier. Yo no hablo francés, voy a pronunciar como pueda pronunciar. Y al dibujo tenemos dos personas, un francés y un español, Stéphane Berbas y Edouard Torrens. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí, como decía, tenemos un álbum doble francés recopilado en este único tomo. En el primero dibuja Berbas y en el segundo Torrens. No es tan mal como dibujantes, me han gustado. Pues es un estilo muy, muy europeo, actual. Vamos a ver, por ejemplo, este es el de Berbas. Bastante bien, luce muy bien. Aquí tenemos, bueno, pues una batalla con una escena con soldados. Y el dibujo de Torrens, un poquito más detallado, con más elementos en página. Bueno, del primero de Berbas me ha gustado mucho cómo representa la ciudad de Londres victoriana, en la época de Jack el Destripador. Las casas, las calles, está muy bien ambientado. Pero a mí en las caras no me termina de convencer. Y en el segundo, en el dibujo de Torrens, al revés. Los escenarios, aunque tienen muchos elementos, algunos están bien y otros un poquito más corrientes, pero la representación de los personajes, las caras, sobre todo Sherlock, que no me gusta mucho la del otro dibujante, pero la de Torrens sí, pues está muy bien. Así que, bueno, pues cada uno tiene sus cosas buenas y a los dos, desde luego que les doy el aprobado de sobra. La historia como tal, pues es una historia de Sherlock Holmes, ambientada, como decía, en la Londres victoriana. Y bueno, pues va a ocurrir un suceso paranormal, porque esto no es una historia de Sherlock que se pueda ceñir a una realidad, sino que tiene su parte de fantasía.
Es que no voy a desvelar, pero imaginaos que es una fantasía tradicional que conocemos todos, como por ejemplo la de los vampiros, ¿no? Pues un poco por ahí, pero no son vampiros, es otra cosa. Pero bueno, imaginaos, pues eso, una historia de ese tipo, donde se va a descubrir que algo le ha pasado a la gente y ahí hay una trama de investigación, de misterio, de intriga, traición, lo que son las obras de Sherlock. En ese aspecto es muy fiel a una obra de Sherlock, como no lo iba a ser. Y encontramos un protagonista bastante interesante porque no es el típico Sherlock súper sobrado, súper altivo, pedante. No, está bastante comedido dentro de que es el puto crack y que los demás están un poquito más abajo, ¿no? Pero bastante comedido. Más que cuando leí, por ejemplo, el Moriarty de Norma Editorial, que ahí sí que era un Sherlock, me gustó, pero era un Sherlock demasiado exagerado, en mi opinión. Aquí tenemos, pues eso, algo más suave y más creíble. Y Watson, pues tenemos su historia, ¿no? El excombatiente que está al lado de Sherlock, pero que tiene mucha personalidad. Está muy bien desarrollado el personaje. No es un perrillo faldero y le va a rebatir cosas a Holmes. Muy bien, muy bien. La verdad es que no me ha fascinado. Está bien como introducción a la serie, pero ya es un tercio de la serie y tampoco creo que tenga no ha tenido un gran subidón ni ha captado demasiado mi interés, y eso que a mí me gusta el personaje, sin ser súper fanático, me gusta Sherlock. Pero bueno, está bien, quiero ver por dónde sigue, porque esto es una historia continuada, esto no es una historia independiente de este tomo y luego vendrá otra, no, esto es todo continuado. Sí espero que esto suba un poco, porque tenía las expectativas más altas, igual es problema mío de gestión de expectativas, pero espero que pegue un poquito subidón. Sin ser malo, está bastante bien y lo recomiendo. Lo dicho, Yermo. El siguiente. Baños Pleamar. No me voy a parar mucho porque de este cómic ya le he dedicado una videoreseña exclusiva para él porque me ha gustado mucho. Este cómic de Isaac Sánchez alias Loulogio, merece muchísimo la pena. Es un cómic íntimo de autor que bueno, pues nos cuenta su infancia en un restaurante y veos el vídeo que lo voy a poner por aquí y salís de dudas. Un cómic que si no es de sobresaliente, casi. Publica Dolmen por 25 euros. Vamos con el último, ya terminamos. Hoy estoy intentando que no se me vaya demasiado el tiempo. IDP6, otro cómic americano. Hoy no tengo nada de manga, pero llegará pronto. Bueno, seguimos con esta serie. Serie excepcional del universo de Miñola y de Hellboy. ¿Qué tenemos en IDP6? Bueno, pues tenemos una cosa muy importante que es el cambio de dibujante de la serie. Aquí ha dibujado hasta ahora, hasta este tomo 6, hasta este integral, Guy Davis. Después del primer arco, en este tomo, deja la serie. Desconozco por qué, o si lo comenta el editor en las notas, ya no me acuerdo. Pero bueno, deja la serie. A lo mejor es que le apetecía hacer otra cosa después de tantos años. Y retoma temporalmente Tyler Croc, que dibuja otro arco. Pero después de este arco ya encontramos al dibujante que ya, según he visto en siguientes tomos, se consolida como el dibujante de la serie, que es Duncan Fegredo, que a mí me gusta mucho. He leído alguna cosilla suya y si no recuerdo mal, Duncan ya dibujaba alguna historia corta en la serie Hellboy. Creo que en el segundo y estaba en el tercer tomo, creo que participaba bastante. Cuando ya Miñola se retira se retira como dibujante de la serie y empieza solo a guionizar. Así que, bueno, de estos dibujantes decir que a mí Tyler Croc no me ha encantado, no está mal, pero no ha sido de mis dibujantes favoritos de IDP. Os voy a enseñar. Vamos a ver, esta todavía es Guy Davis. Dioses, tiene que ser en monstruos. Pues creo que es este, vamos a ver si lo encuentro. En Rusia, este es... No, a ver. No, un poquito antes. Un poquito antes.
Bueno, no lo voy a enseñar porque tampoco doy con él, pero sí que os voy a enseñar a Duncan Fegredo. Ahí lo tenemos. Y hacia el final, sin hacer spoilers, pues me gusta mucho. Guy Davis es Guy Davis, pero este Duncan está muy bien y creo que es digno de esta serie, ¿vale? En cuanto a la trama, no os voy a desvelar nada por si lo estáis oyendo y no queréis cortar el vídeo. Yo nunca suelto spoilers, ya lo sabéis. Y si lo soltara, avisaría muchísimo con alertas y pondría por aquí iconos, pero no lo hago. Se terminó el ciclo de las ranas y empieza el ciclo de Infierno en la Tierra. Es una introducción a este nuevo arco. Vamos a ver que, bueno, que aparecen nuevos personajes. Hay ahí como una secta que está tramando algo, pero todavía no se ve bien qué es. Aparecen monstruos salidos de la nada que vienen de todo lo anterior. Y vuelven personajes que estaban un poco escondidos o habían desaparecido. Cosas como el Wendigo el personaje mitológico que está por ahí. Bueno, pues todo esto sigue desarrollándose. Me ha gustado un montón este tomo. Me sigo quedando con el 3, ese fue el que más me gustó. Pero bueno, este Integral 6, muy bien, muy bien. Me ha gustado un montón. Así que después de esto se sigue desarrollando la historia de Ape Sapien y ya estoy listo para leer el integral de Ape Sapien, el primero, que ya lo tengo, así que lo leeré en breve. Ese era el orden, leer el 6 de AIDP y después el integral de Ape Sapien. No voy a decir nada ya de la edición, he hablado un montón. Merece mucho la pena, son 30 euros este tomarraco y bueno, 400 y pico páginas, ¿vale? Bueno, señores y señoras, esto ha sido todo. No tengo más lecturas por el momento, pero bueno, ya mientras preparaba este vídeo y seleccionaba y tal, ya he ido leyendo alguna cosita que avanzo, que joder, una cosita de género negro que me está flipando. Ya llegará en otro vídeo. Pero bueno, mientras tanto, por favor, decidme si os ha gustado, si os llama la atención estos cómics que acabo de reseñar y de recomendar, menos el del petróleo. Y bueno, pues que os suscribáis, que le deis a la campanita, todas esas cosas que siempre repito y que seguro que no hace nadie. Pero bueno, oye, que decirlo es gratis. Así que nada, gente, nos despedimos. Muchas gracias. Chao.